Probablemente muchos de vosotros habéis oído hablar de lo que se denomina una experiencia cumbre. Este concepto fue desarrollado por el psiquiatra Abraham Maslow en 1964. Se dice que las personas que han tenido una experiencia así, una experiencia de este tipo, la describen de distintas formas. Pues unos dicen que se trata de un estado mental distinto, o bien una sensación excitante, muy intensa, también una revelación, un estado de excitación o incluso una experiencia mística. El Camino de Santiago es la más compleja red de rutas del mundo para ser recorrida a pie. Durante más de 1000 años, millones de personas la han recorrido tratando de llegar hasta la profundidad de sus almas y comprender el sentido de sus propias vidas. Es posible que muchos de ellos consiguieran sus propósitos, más o menos, en cierta medida, pero yo únicamente puedo hablar de lo que ha sido mi propia experiencia. Y un día, no me preguntéis por qué, porque ni yo mismo lo sé, empecé a recorrer el Camino de Santiago. Antes de que siquiera hubiese dado el primer paso, yo pensaba que la tarea consistía en llegar a la meta, es decir, recorrer el camino y llegar a Santiago de Compostela, que es el nombre de la ciudad, significa literalmente Santiago del Campo de Estrellas. Santiago es la ciudad más antigua y más occidental de Europa. De hecho, se encuentra próxima a Finisterre, que es como los romanos llamaron ese lugar, el fin del mundo. Y ahí, en el oeste, para los celtas era el sitio donde empezaba la muerte, pero lo decían como una expresión poética para referirse a una nueva vida. Pues bien, una mañana yo ya había dejado el albergue donde había pasado la noche, me puse a caminar y atravesé en el camino una enorme plantación de viñedos. De repente, en un recodo del camino, me encontré con una placa de pizarra en la que alguien había escrito: todos nacemos con 2 vidas. La segunda comienza cuando te das cuenta de que solamente hay una. Seguí caminando durante días sin dejar de pensar en el enigma. ¿Cuál sería mi segunda vida? Por suerte no tardé mucho en saberlo. Una semana más tarde me llegó la respuesta a mi pregunta. ¿Desde dónde? Pues me llegó desde mi más profundo yo. Llegó cuando me encontraba en la última etapa, faltaba menos de 30 kilómetros de camino para llegar a Santiago. La gente del albergue ya se había puesto en pie y eran las 4 de la madrugada. Éramos unas 100 personas más o menos y todos estábamos ansiosos por ponernos de nuevo en marcha porque es muy excitante. En aquel momento todos habían salido en estampida para cometer la ruta. Solamente quedaba una chica y yo. Así que yo no tenía tanta prisa con los demás y por lo que se veía ella tampoco. Le dije buenos días y ella contestó buenos días. Era una mujer muy guapa y atlética. Y después dijo: hoy es el fin del camino, y parecía triste. A continuación, y sin que yo siquiera lo hubiese pensado, me escuché a mí mismo diciendo: tal vez hoy no sea el final del camino.
tal vez hoy sea el principio del camino. Y ella dijo, ojalá. Y fue entonces, estoy totalmente seguro, de que ambos comenzamos nuestras respectivas segundas vidas. Y tal como yo lo vi, eso tiene lugar cuando asumes el gobierno de tu propia vida, cuando tomas conciencia de que el futuro no es una incertidumbre que te va a caer encima como un premio o como un castigo, porque cuando tú gobiernas tu vida, gobiernas tu propio camino, y en resumen, ese es el sentido de la libertad, o mejor dicho, cada día se tiene la oportunidad